tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena, tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena, ahora es ayudar. No te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena, tu amiga. Compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Bienvenidos a Milena, tu amiga. Te veo muy bien acompañada, Milena, de los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿cuál es el tema para este día? Hola, hola, bienvenidos a Milena, tu amiga. Qué placer que siempre podemos contar con su fiel audiencia y quiero mandarle un especial saludo a todos los que nos ven a través del Facebook, porque estamos en vivo en el Facebook, y los que nos ven a través de Telecentro, que son muchos que nos ven en Estados Unidos y me mandan esos correos, esos saluditos a través de mis redes sociales como Milena Mayorga. Hoy vamos a hablar acerca de la convivencia, pero aprendiendo a mejorar la convivencia. Y la convivencia es la base de toda sociedad organizada y positiva, social y personalmente. Y como todas las facetas de nuestra vida, la convivencia necesita un aprendizaje. La familia es el principal círculo social que una persona puede tener y el clima socioafectivo del grupo familiar y los modelos educativos de crianza tienen una influencia muy importante en cuanto a la conducta favorecedora o no de la buena convivencia en los distintos ámbitos de la vida. Qué importante es tener una buena convivencia y es por ello que hemos seleccionado los siguientes invitados. Está conmigo, es abogado y especialista en derechos de los niños y adolescentes, el licenciado Oscar Merino. Bienvenido. Gracias. También me acompaña el consultor de Procede, Luis Enrique Contreras Reyes. Bienvenido. Gracias. Y Salvador Fierro, él es pastor y director de Casa de Milagros. Mucho gusto. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar acerca de la convivencia y desde que somos pequeñitos, como yo lo mencionaba, nos estamos relacionando con otras personas, tanto en el ámbito familiar como cuando ya uno va a la escuela, y es por eso que, por ejemplo, cuando estamos incluso en la comunidad, en el vecindario, bueno, son los padres los que nos enseñan en primer lugar, lo que contribuyen de manera decisiva en una formación de valores, y ellos nos facilitan entonces para una buena o no convivencia. Somos imitadores, licenciado, de lo que vemos en casa. Así es. Los seres humanos, pues, por naturaleza somos sociables, ¿verdad? Y el entorno social es importante. El derecho contribuye a eso, para que todos aprendamos a desarrollarnos en el entorno social, pero también marca esas conductas que deben ser respetadas. Pero ¿por qué y aceptadas. entonces, como usted dice, el derecho lo que hace incluso es legislar, hay reglas ciudadanas, incluso hay reglas de convivencia cuando ustedes están en un edificio, en una colonia, bueno, en el país se necesitan reglas. Claro que sí, porque las reglas, donde quiera que vayamos, siempre las vamos a necesitar, y de hecho siempre están ahí, ¿verdad? Debemos conocerlas, debemos acatarlas, debemos respetarlas, ¿verdad? Y esa es tarea de todos, ¿verdad? Porque no solamente los abogados debemos conocer el derecho, sino también toda la ciudadanía, ¿verdad? Pero el derecho contribuye a eso, a que el hombre nos sepamos entender y sepamos marcar también esas pautas de conducta para podernos entender unos con otros. Así es. Bueno, yo mencionaba que en cuanto, quizás que voy con el pastor, en cuanto hay ciertos valores que son los que se practican en cada hogar, Sí. dependiendo qué es o no un valor para esa familia, y es donde nosotros realmente vamos aprendiendo ciertas pautas. Correcto. Para poder socializar. Correcto, correcto. Voy a nada más a retroalimentar lo que dijo el abogado sobre reglas. Había dicho usted las reglas que rigen la sociedad, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de la regla de oro,
que lo que hagamos con los demás también hacen con nosotros. Es la parte del modelo. Como nosotros tratamos, eso nosotros recibimos, Sí. ¿verdad? Y en la familia, dentro de lo que es los valores, siento yo que para una sana convivencia, una buena armonía en la familia, lo que es el respeto hoy en día es algo que está muy deteriorado. Sí. Cierta ocasión yo escuché un caso de un joven que iba en un microbús y en cierta ocasión dice que se subió una señora de la tercera edad y que la señora, hablando en voz alta, dijo, vaya, en esta época ya no hay caballeros, dice. Y se levanta aquel joven y dice, ¿cómo no, señora? Caballeros sí hay, lo que no hay es asientos. Y como poniendo por énfasis el valor del respeto, ya el respeto a los adultos, a los mayores, crea una situación difícil. Pero lo que usted está mencionando es muy cierto. Yo el otro día me fijé, y eso estamos hablando de un autobús donde hay asientos, pero digamos ahora el transporte que utilizan a veces pues nuestros ciudadanos, que son los camiones, y que a veces realmente solo tienen un par de tablas donde sentarse. Sí. Y me dio una lástima ver tantas mujeres y mujeres de la tercera edad paradas y jóvenes sentados en esas tablas. Que yo dije, qué barbaridad, cómo no se pone uno en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y lo que usted menciona, sí se ha perdido, bueno, la solidaridad, podría ser el respeto a los mayores, pero todo eso se aprende en casa. Entonces quiere decir que en casa no se le está dando el lugar, por ejemplo, a las personas mayores de respeto. Si antes no ni hablaba por cuándo iba a hablar el papá, la mamá, eran reglas de la casa que se han perdido. Sí, es que yo creo que realmente el plano de la educación tiene un papel determinante en cuanto al comportamiento social que va a tener la familia, los niños. No solamente nos podemos remontar a que los padres no brindan esa educación, si ellos no la han tenido, ellos no van a poder brindar algo que no les han dado sus padres a ellos. Claro. Y como le decía Aristóteles, un filósofo muy conocido y muy antiguo, que para desarrollar las virtudes, la educación es muy necesaria. Mediante la educación se desarrolla la virtud, porque actualmente solo se habla de valores, pero el valor en sí no se puede llegar a un valor real si no se cultiva también la virtud. Las virtudes se han dejado a un lado. Pero bueno, hay ciertos valores que son como esas reglas de oro que usted mencionaba, por las que una persona se rige en la vida. Valores para la convivencia, por ejemplo, son aquellos valores que desarrollan o facilitan las relaciones con otras personas. No gritar, digamos. Algo bien básico. Ajá, escuchar, ceder. Hay ciertos valores de convivencia, y yo lo mencionaba, la solidaridad, tolerancia, que ahora se ha perdido tanto. Sí, yo creo que siempre nos podemos remontar a los antiguos griegos, porque retomando nuevamente a Aristóteles, él mencionaba mucho acerca de las virtudes cardinales, donde tenemos a la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. La templanza se enfoca mucho en una cuestión de decir dominio propio. Sí. De ahí se puede decir que es la raíz para tener un mejor entendimiento con nuestros semejantes. No podemos entenderlo si no tenemos bien cimentados este tipo de virtudes. Y sin duda que se ha perdido la tolerancia. Yo creo que cuando vemos, y usted que es especialista en cuestiones de seguridad, cuando vemos que hoy no se le puede pitar a nadie, porque no se sabe quién va en el otro carro. Y además que el pito, yo recuerdo cuando fui a la escuela de manejo, que se utilizaba en ciertas ocasiones. Sí. Y, por ejemplo, se tenía que respetar si uno estaba por un hospital, por una escuela. Es decir, no hay respeto de nada. No hay respeto, no hay temor, dicen por ahí. Inclusive los carros europeos traen el pito en una posición en la cual ni accidentalmente uno lo puede hacer uso de él, para evitar ese tipo de situaciones. Para que no se use con no sea exceso. tan molesto, exacto, con exceso. Y lamentablemente en nuestro país el uso, la compra y venta de armas de fuego de forma tanto legal e ilegal se ha proliferado enormemente, pues, y cualquier persona puede acceder a comprar un arma de fuego, y debido a la delincuencia
que tenemos en nuestro país, nos pitan, nos agreden verbalmente o inclusive por señas, que también es una agresión, las personas reaccionan, se envalentonan con un arma de fuego. Eso es lamentable y nos domina demasiado el impulso, pues se puede decir que no, el raciocinio no gobierna nuestras mentes en ese momento y nos dejamos llevar por los instintos. Pero por la falta de tolerancia que Sí, mencionaba. recordemos que el ser humano, en cierta medida, bueno, el pastor también nos puede ampliar eso, el ser humano se caracteriza, nos diferenciamos de los animales por la cuestión del raciocinio. Todos tenemos instintos naturales y podemos reaccionar, inclusive muchas veces escuchamos, ve, parece un animal, pero ni un animal hace eso, porque los animales reaccionan en base a instinto. Nosotros, nuestra educación, el mismo raciocinio nos hace cultivar nuestra misma humanidad, y entre más humanos somos más agradables. Y podemos ver un ejemplo: si nosotros maltratamos a un animal, lo golpeamos, el animal nos va a tener miedo, no nos va a querer. Si somos buenos con un animal, con un perro, el perro nos va a querer. Entre más humanos somos más agradables. Y es lo que se está perdiendo muchas veces. Esa falta de humanidad en las personas realmente. Ahora, generalmente, ¿por qué el ser humano tiene que llegar a la represión? Digamos, que un policía venga y lo ponga a uno quieto por estar, qué sé yo, haciendo algo muchas veces indebido. porque se está transgrediendo la ley, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy conduciendo y no cargo mis documentos de tránsito o me paso un semáforo en rojo, por supuesto que estoy transgrediendo una ley de tránsito. Entonces, por eso es que el policía hace su trabajo y en el momento no nos gusta. Ah, hasta le gritan al policía. Así es, sí, pero si él está cumpliendo con su trabajo y yo realmente no estoy cumpliendo con lo que la ley me pide que cumpla, es decir, con mis documentos, con no transgredir un semáforo en rojo, respetar la doble línea amarilla, muchas veces cruzamos en lugares no permitidos, entonces sí, me amerito una infracción de tránsito. Fíjese que en Nicaragua me estaban comentando que existe, quizás hay muchos menos vehículos que aquí en El Salvador, pero que existe, repito, si uno tiene un accidente, por las cámaras de seguridad que hay en la ciudad, llegan los policías de inmediato y las aseguradoras. Y realmente desde ahí pueden estar, y lo que se mencionaba, que deberían de estar desde ahí monitoreando, porque no hay un policía en cada esquina. Cuando yo he visto que en sentido contrario el transporte público y detrás vienen carros privados, particulares, que están circulando. Entonces uno que viene por la vía correcta se encuentra con eso. Es una falta de respeto hacia todo el parque vehicular. Y hacer las normas jurídicas en este caso. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de la pérdida de valores, en las ciencias jurídicas hablamos de la axiología, que es la ciencia de los valores, ¿verdad? Y el valor fundamental para poder convivir en una sociedad definitivamente es la justicia, ¿verdad? Y la justicia... donde no hay justicia es bien difícil. Es bien difícil, sí. Y aparte de la justicia, pues el bien común, ¿verdad? La paz social, la convivencia social. Somos intolerables definitivamente, ¿verdad? Y todos creemos tener más derechos de los que realmente tenemos. Hay una situación bien concreta que se da y que eso contribuye a que la convivencia no sea pacífica. Es cuando yo estoy reclamando más derechos de los que me corresponden. Y mientras usted habla, yo me transporté a un hogar donde, digamos, el hombre no tiene respeto hacia su esposa y se cree con más derechos. Y golpea solo porque es el que lleva el dinero a la casa, por ejemplo. Y esto lo estamos viendo ya muy seguido aquí en El Salvador. ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar, licenciado? Y lo que pasa es que en la violencia intrafamiliar hay un número que todo el mundo conoce, que es que las autoridades tienen conocimiento de ello. Sí, pero tras eso es más grande el número que no conocemos, o sea, que no está reflejado en una estadística por parte de las autoridades, ¿verdad? Y la violencia intrafamiliar es eso. Hay diferentes tipos de violencia, desde que yo simplemente humillo a mi esposa porque yo soy quien provee, y el Código de Familia realmente equipara, desde 1994 que entró en vigencia la normativa de familia, el principio de equidad entre los cónyuges, ¿verdad? Si yo llevo el sustento a la casa porque soy el único que trabajo, y mi esposa es la ama de casa, pues ese trabajo que ella realiza en la casa tiene un valor, se equipara a lo que yo puedo aportar económicamente. Entonces no hay manera de violentar, o sea, no debería de darse eso, pero en la realidad pues lamentablemente sí se da. Así es. Bueno,
Y esto es básico para la convivencia, sin así duda. es. Nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar de inmediato y vamos a aprender cómo podemos mejorar nuestra convivencia. Ya ven. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Aprendiendo a mejorar la convivencia es el tema de esta tarde. Y bueno, hablábamos del respeto, que es muy, pero muy importante para una buena convivencia. Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra persona, la primera premisa es aceptar la dignidad de esta persona como tal, sin prejuicios, sin discriminación, y entender que puedan tener también pensamientos y opiniones distintos a los nuestros. Y yo hablaba del ambiente familiar, cuando realmente es como la primera... el primer lugar donde tenemos que aprender a convivir, porque dicen por ahí que los hijos son el reflejo de lo que somos en casa. Y es por eso muy importante que nosotros aprendamos a respetar diversas opiniones, pero también él mencionaba derechos, Sí, sí. que todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Sí, que realmente Exacto. en nuestro país, lamentablemente, yo creo que tiene que ver mucho la cuestión cultural, antropológica, por decirlo de esa manera, que lamentablemente no nos gusta seguir ciertas reglas. Inclusive tengo un amigo que él vive fuera del país y cuando él viene acá rompe todas las reglas, porque donde vive hoy no lo puede hacer. Son países anglosajones en los cuales las leyes se cumplen a cabalidad. Podemos ver en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que actores de cine de Hollywood han estado presos por delinquir, por es. evasión de impuestos. Aquí, Por llevar drogas. aquí realmente tenemos un país lleno de leyes que no se aplican, pues vemos... Es lo que mencionaba, la Sí, falta de justicia. exacto. En cierta medida no es que necesitemos más impuestos, sino que realmente que se cumplan las leyes que actualmente tienen vigencia. Pero eso tiene mucho que ver, no solo el que la transgrede, sino que el que permite El que que la permite, transgreda. hay una permisividad. Sí. Que es parte de una corrupción. Sí, Exacto, realmente sí, o sea, te dejo hacer y tú me dejas hacer a mí, realmente eso viene de la familia, si en la familia no se cultiva eso, recordemos que la virtud es en esencia un hábito bueno que se lleva a la práctica, y si no se practica, el niño o el bebé cuando va creciendo no va a ver en sus padres padres virtuosos, Claro. y si no lo ven, no lo va a imitar. Ahora, usted está hablando de lo que sería el ideal de una familia, pero como Exacto. Sí. pastor, sabemos que a veces los hijos quedan a cargo de nadie, Sí, y su escuela es la calle. sí. Y ahí nadie le va a estar diciendo, pida las cosas por favor, diga con permiso, diga muchas gracias, salud. Es decir, realmente eso es lo que estamos ahora palpando en nuestra sociedad. Correcto, correcto. Yo estaba orando, he estado meditando respecto a este tema y realmente ahí está todo, que en la familia carece de tiempo para enseñar, para inculcar. Si no se enseñan valores, mucho menos valores morales, mucho menos se enseñan valores espirituales. Y en este sentido yo me fui a la Biblia, me encontré una escritura donde dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Vamos a poder incluir ahorita valores espirituales. Creo yo que el ser humano ha perdido su relación con su Creador. Camina en la vida como una persona sin propósito, sin sentido, viviendo el día a día sin pensar en un futuro, sin pensar en sus hijos. Lo que se llama hoy, que nosotros hasta por gracia decimos que no hay temor de Dios, Correcto. pero es una realidad. Sí, porque ya no se cree en un Dios, Sí. básicamente es un ateísmo moderno. Así es. Y yo creo que lo estamos viendo muy evidentemente en Europa y realmente se está importando acá. Inclusive yo leía una encuesta el día de hoy que decía que el catolicismo, muchas religiones han perdido ya adeptos, gente creyente, y la gente se denomina que no cree en nada realmente. Y como dice el pastor acá, la gente cuando no cree en nada, bueno, un escritor muy famoso lo decía, Chesterton, que cuando el ser humano deja de creer en Dios, cree cualquier cosa. Y es donde ahí vienen los nacionalismos, hemos tenido guerras mundiales. Ese es el problema. Inclusive las personas terminan amando más a un animal que a una persona. Uy, sí, Sí, eso es realmente eso lo peligroso. estamos viviendo. A mí me gustan mucho los animales, pero A mí también. la dignidad no se va a equiparar a la de un ser humano. Sí, así y vemos es. cuando un perro atropellado, o un ejemplo, los huevitos de tortuga, cuidémoslos y todo, y vemos personas protestando a favor del aborto. Así. Cosas diametralmente opuestas. Sí, pues, realmente, Exacto. increíble. Es que cuando se deja de practicar los valores,
se da lugar a los antivalores. Exacto, a los vicios, Sí. vicios y Sí. antivalores. Pero sí, eso es lo que hoy se está observando. Y es que el ser humano, hablando de la necesidad de creer en algo, Sí. si usted decide no creer en Dios, tiene que creer en algo. Tiene que creer en algo, porque eso es innato en el ser humano. Y el respeto a la fe de las personas. Yo recuerdo en cierta ocasión yo estaba disertando, trayendo una palabra de consuelo a una familia en un cementerio. Y recuerdo que había ciertas personas ahí respetando el tiempo de la disertación. Y Dios puso una palabra en mi corazón. Y le dije, bueno, Pero hay ¿cuál era el irrespeto? ¿Qué el decía? irrespeto que yo estaba hablando y ellos estaban hablando por otro lado, no estaban facebookeando, cosas así. Entonces, pienso yo, si el respeto a la familia, por lo menos la familia doliente por el momento, Sí. y la otra el respeto a Dios, se está hablando de Dios. Entonces, hubo como algo en mí que dije, bueno, ¿y qué les pasa a estas personas? Y les dije, ¿habrá alguien aquí que no necesita de Dios? Y como que empezaron ya, y de momento seguían, y dije, bueno, si hay alguien aquí que no necesita de Dios, que no respire el aire que Dios creó. Y hasta ahí, a veces uno tiene que ser contundente, porque la gente cuando trata de Dios lo mira muy superficialmente y lo saca de su vida, pero quiere que Dios lo bendiga y que Y Dios todos le los ayude. males se los echa la culpa a Dios. Sí, cuando a Exacto. veces Y son todavía culpa de así, nuestras actitudes. así como Adán, la mujer que tú me diste. Sí. Sí. Y como Eva, la serpiente me engañó. Siempre hay un culpable, ¿verdad? Y como decimos, Fíjese todos- que esto creo que es básico en la convivencia, Sí. es poder reconocer cuando somos culpables de algo. correcto. Y bueno, por ahí dicen que hasta en la ley, cuando se reconoce la culpabilidad, se pueden negociar los años o disminuyen los años. Disminuye la Por ahí condena. cuando empieza, yo no sé, usted es el abogado, pero realmente cuando uno reconoce, he fallado, mire, es cierto, a mi perro ha estado yendo a molestar, se comió los cables de su casa, qué sé yo, le arruinó. O sea, hay que hacernos responsables Correcto. de nuestros actos, de nuestros errores, y eso es básico para una buena convivencia. Precisamente la ley o el derecho, cuando no nos hacemos responsables de esas situaciones, pues hay una característica de la norma jurídica que es la coercibilidad, y es la mera posibilidad de aplicar el derecho por la fuerza. Y esta es la diferencia de cualquier otro sistema normativo, porque el hombre en sociedad lo rige la religión, la moral, la ética, los convencionalismos sociales también son formas de regir la conducta del hombre en sociedad, pero el derecho tiene la peculiaridad y la característica de que si yo infringí la ley y no la quiero cumplir, pues me obliga a que la cumpla, y es manera también de estarme rigiendo mi conducta en sociedad, ¿verdad? ¿Y por qué es que el ser humano, por ejemplo, bueno, los salvadoreños, los que nos ven en Estados Unidos saben que si manejan tomado, la riegan? Adiós Que licencia. que si se parquean donde no deben, la riegan. ¿Sabe cuánto vale que le lleven el carrito a un lugar y se lo lleve la grúa? Como $350 le resulta la gracia de haberlo parqueado donde decía que no lo parqueara. Y todo esto ellos allá aprenden a hacerlo. Así es. Pero aquí en El Salvador, como usted menciona, se Sí. les olvida. No, realmente increíble, ya que Milena menciona lo del tráfico vehicular. Aquí en nuestro país estamos cayendo en una cuestión bien problemática, que es muy grave. Podemos ver en diferentes ciudades del país, no solamente la capital, personas que, un ejemplo, llevan sus ventas. No quiere decir, estamos menospreciando a las personas, pero tiene que haber una cuestión que lo norme. Ponen su venta y donde se parqueaban los vehículos ya nadie se puede parquear ahí. Y si ustedes se quieren parquear, Sí. se lo rayan. Gente con carretas en sentido contrario a los vehículos. Vemos es una desorden. selva realmente, Sí. un desorden, Desorden, lamentablemente. ¿sí? Eso tiene que ver mucho con los Y respetos cuando humanos. los alcaldes quieren venir a ordenar es un problema. Les violentan Porque sus como que derechos. se toman la calle Es por la ley del más propia y fuerte. no puede ser así. Sí, realmente estamos viviendo No en hay respeto en a un la viejo ley. oeste, en la ley del más fuerte. Y lamentablemente no se puede ser de esa forma. Bueno, el compañero acá lo ha mencionado, el derecho es el encargado de regir ese tipo de conductas, pues, y poner normas y un alto a las personas. No se puede hacer lo que se nos plazca realmente, porque a mí se me puede dar el antojo qué de matar a pasa? alguien, pero no es legal y no es correcto. ¿Sabe qué pasa? Sí. Que de repente si dice, yo me voy a estacionar aquí, si todo el mundo lo hace. Exacto. Exacto. Ajá. Y entonces nos estamos contagiando lo malo que hacen los Los demás. antivalores. ¿Y qué pasa? Sí. Porque uno, en vez de seguir lo bueno, sigue lo malo.
Bueno, el ser humano, el pastor hablará mejor, pero el ser humano, pues, somos como propensos a hacer lo no debido, ¿verdad? Lo correcto, y por eso es que el derecho nos enseña el deber ser, cómo debemos comportarnos en sociedad, ¿verdad? Porque de no hacerlo, pues hay una sanción. Imagínense que ahora incluso hasta a los niños les tienen que enseñar cuáles son sus derechos porque han sido tremendamente abusados. Así es. Sí. Y el hecho de que uno sea el padre o la madre no es el dueño de la vida de Así ellos. es. Y entonces a uno se le ha pasado la mano en la educación, qué sé yo, o en la responsabilidad de darles alimento, techo, etcétera. Entonces ahora los niños también tienen que reclamar sus derechos. Sí. Así es. Y es por eso que existen existe la ley leyes, Lepina. Sí. Exactamente. Que les ayudan a ver, a visualizar sus derechos, pero también la Lepina incluso habla de obligaciones también para los niños, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiar es un derecho y es una obligación, ¿verdad? Tienen ellos, porque hay jóvenes, por ejemplo, los que entran en conflicto con la ley penal, ¿verdad? El joven a los 14, 15, 16 años decidió que ya no va a estudiar, no está en la libertad de decidir, pero hay un poquito más no de maltrato, pero sí de consejo de los padres, ¿verdad? O de los representantes legales, para que puedan cumplir con eso. Porque si no, ¿qué van a hacer si no pueden trabajar? Claro, es un derecho y una obligación el estudio en esas edades tempranas. Claro. Si caen a lo más fácil, que es grupos delincuenciales, Sí. extorsionar, y es Exacto. dinero fácil realmente. Y es el problema social que tenemos en la actualidad en nuestro país. Sí, pero también es la falta, como usted decía, de un sueño, de una meta de vida, Sí. que esto generalmente, ¿quién se lo inyecta? Nosotros somos responsables, los padres, de buscarles cuáles son sus habilidades, de darles las herramientas, de motivarlos, incentivarlos. De ser modelos. Yo creo que el modelo del padre, de los padres es básico, es fundamental en la familia para los hijos. Según un estudio, creo que el 89% de lo que la persona hace es por lo que ve que otro hace. Entonces, por supuesto, el arrastre que hay. Yo estaba hoy compartiendo ahí con los jóvenes del centro de rehabilitación, que nosotros muchas veces nos dejamos arrastrar por los deseos, nos dejamos arrastrar por los sentimientos, pero no nos dejamos guiar por Dios. Y la sociedad está como está porque sus sentimientos, sus emociones lo mueven, lo arrastran, lo llevan a lugares, a situaciones, por no poner a Dios en el lugar correcto, por no entender por las buenas y aprender, porque realmente a una prisión, a un centro penitenciario no se va a aprender nada bueno, ¿verdad? Y si uno no aprende a convivir sanamente, a la regla de oro, respetar para que me respeten. Por ejemplo, hay un texto bíblico en Proverbios que dice que la blanda respuesta apaga la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Yo lo que muchas veces hago cuando me gritan, les digo, no me grite que no estoy ciego. ¿Ciego o sordo? No, ciego, les digo, para que se den cuenta y que me explique. Interesante. Sí, Pero, mire, interesante. pero ya que él habló y usted también mencionó a los jóvenes que no son mayores de edad, ¿qué pasa cuando ellos se meten a estos grupos y son los que van a hacer, por ejemplo, los actos delictivos? Es que ese es el detalle, Milena, que al no tener una familia de padre y madre, todo el vacío emocional, afectivo que ellos carecen, lo buscan en sus vecinos. Pueden ser colonias muy populosas en las cuales la delincuencia abunda a diestra y siniestra. Sí. Los acogen, encuentran en ellos un respaldo emocional, inclusive monetario, y es ahí donde les ponen metas a ellos. Mira, tenés que hacer tal cosa para pertenecer e identificarte con nosotros. Y van viendo que van sintiendo ese respaldo. Matar a una persona por un celular es como una cuestión de iniciación. Ellos, si, al hacerlo, como ellos no están cultivados en una virtud, que aquello es malo, que eso es malo, no lo van a sentir como malo y lo van a seguir haciendo. Es decir, que tienen una conciencia, por decirlo así, como adormecida. No es que no tengan conciencia, sino que su conciencia no se la han trabajado de una manera tal en la cual identifiquen que esa acción es dañina enormemente, pues el asesinar a otro ser humano. No conocen lo que es una dignidad de una persona. Generalmente estos muchachos son porque tienen un poco endurecido el corazón, algo Sí. les ha pasado. Sí, correcto. Generalmente algo les ha pasado, porque aunque sea Sí. que hayan crecido solo con la madre y la madre se ha desvivido por ellos y está pendiente por ellos, creo que sí tienen una conciencia más despierta. Sí, pero no cultivada en el aspecto de virtudes, de decir,
de sentirse mal, ve a una persona durmiendo en la calle, no van a tener esa cuestión mutua de decir, le voy a ayudar, voy a ver cómo le ayudo, no lo van a hacer porque no se les ha cultivado realmente. Recordemos que la virtud es un hábito, y si un hábito, si no se practica, deja de ser un hábito, y no nos va a costar realizar una acción buena si la volvemos hábito en nuestra vida, pues realmente nos va a salir natural. Esa es la diferencia. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. Recuerde que estamos también transmitiendo en Facebook, usted puede comentar, o en nuestro Twitter como @milenatuamiga12. Ya ve. Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga, compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena. Complicado. Bueno, estamos hablando de cómo mejorar la convivencia y un factor creo que sumamente negativo es la intransigencia. Y convivir con los demás supone un esfuerzo de conseguir un acuerdo. Y esto de conseguir un acuerdo tiene mucho que ver con el diálogo, con una buena comunicación, con la tolerancia que hablábamos en los bloques anteriores, que nos permite aceptar opiniones incluso que sean muy distintas a las de nosotros. Y cuando estamos viviendo en base a una intolerancia, creo que por supuesto que la convivencia va a ser sumamente difícil. Y usted decía que la persona intolerante generalmente es que tiene un vacío interior. Sí, correcto. Falta de paz. Sí, yo creo que todo ser humano tenemos paz, no tenemos completa paz interior. La gente busca paz, busca felicidad y busca sentirse bien. Es algo nato del ser humano. Sí. De hecho, muchos que alguna vez probamos alcohol, nos gusta la música, salir a divertirnos, buscamos algo, buscamos felicidad, buscamos paz, pero realmente la paz no viene de ahí, la paz viene de Dios, el Rey de paz. Entonces, lo sigo insistiendo, el desconectarnos del Creador, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del omnipotente, omnisciente, omnipresente Dios, y vivir nosotros pensando humanamente que podemos solucionar las cosas sin ponerlo a Él en el lugar que tiene que estar, difícilmente vamos a lograr una sociedad en paz, tanto en lo personal como en la familia o en la sociedad. Hablaba el licenciado de los valores y de los hábitos. Por ejemplo, yo tengo tengo hábitos malos, pero tengo hábitos buenos. Busco cultivar hábitos buenos. En 21 días yo tengo un deseo y un hábito bueno que quiero practicar. En 21 días ese hábito, se me hace ya algo más práctico, se me hace un estilo de vida. Sí. Entonces, al paso del tiempo, ese estilo de vida me lleva a un destino. Entonces, si yo no soy tolerante, si yo no tengo la paz de Dios en mi corazón, yo voy a tener un destino eterno equivocado, claro. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que empezar desde ya a practicar hábitos buenos, valores, principios, ante todo, pues, reconectarme con Dios, reconciliarme con Dios, ahora, pero estar en paz con Dios. Con esto de la convivencia, yo creo que la parte espiritual sí es muy importante, porque sí, somos seres, no podemos negar esa parte espiritual. Pero ustedes estaban hablando al principio de Europa, que Europa, bueno, hay índices altísimos de ateísmo, sin embargo la convivencia en esas sociedades es sana, es decir, hay mucho respeto a la ley, la cumple. Pero sí. Yo creo que quizás en el aspecto tal vez de relacionarse con otras personas puede que sí, pero ahí caemos en un relativismo, en el sentido de que hay respeto hacia las personas, pero ellos mismos no respetan su propia vida. Y eso es muy determinante, porque un ejemplo, en Bélgica es legal la eutanasia. Hace poco, hace como un año salió un caso que la validaron para jóvenes. El joven se sentía triste, la va a pedir al hospital, lo inyectan y se muere. Wow. O sea, realmente el aprecio, ese valor de dignidad de ser humano se ha perdido. De nada me sirve tener una buena relación con otros seres humanos si realmente no respeto mi propia dignidad. Sí. Por eso ese balance, ese equilibrio no es fácil conseguirlo. Y Europa ha caído mucho en eso. O vemos de repente esos chicos que van y hacen estos actos suicidas para matar a una gran cantidad de personas. Lo que está pasando actualmente en el mundo. Y puede ser que estén viviendo, como se dice, en países que no son como el nuestro, donde
donde hay justicia, donde el licenciado se cumplen las reglas, las normas, pero existe ese vacío del que hablábamos. Exactamente. Usted me decía que trabaja bastante con los jóvenes. Sí, con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y por eso le decía que ese fenómeno es multicausal. Sí, realmente es una mezcla de situaciones bien peculiares en cada familia. Sí. Por ejemplo, la desintegración familiar, la falta de recursos, la falta de una adecuada educación, ¿verdad? El control del padre de familia sobre la actividad que realiza el adolescente, ¿verdad? Abonado a otra serie de factores, pues hacen que un joven pueda delinquir o caer en esa situación de delinquir, pero no siempre es como la sociedad piensa que y hay que excluir como un animalito raro porque simplemente nació malo. Definitivamente no es así, es una serie de factores, ¿verdad? Es la sociedad no dándole la oportunidad de vida, ¿verdad? A través de todo lo que él necesita para desarrollarse. La Lepina habla de un principio de desarrollo integral, ¿verdad? Estos jóvenes no carecen de muchos de esos elementos que a lo mejor otro joven que se ha criado en familia tiene. Claro, pero tiene quizás un componente de rebeldía, porque hay jóvenes también que quizás no tienen todas lo que usted menciona, ¿verdad? Lo que podría soñar y anhelar Sí. o cualquier ser humano, pero no se meten por algo a delinquir, Sí. sino que quieren estudiar. Exactamente. La rebeldía pues es una etapa propia de la adolescencia, creo que todos en algún mayor o menor grado hemos pasado por eso. Pero aquí lo que yo le decía es que son otra serie de valores, de componentes Sí. que llevan a que un joven delinca, no simplemente porque es malo, es porque su naturaleza es ser malo, porque nació malo o porque viene o proviene de una familia pobre, no necesariamente. Pero igual el ser humano siempre tiende a hacer lo malo. Es parte de la naturaleza caída del hombre, la maldad. Por ejemplo, usted le hace algo bueno a alguien, le ayuda en algo y se le olvida rápido. Usted le causa algún daño a alguien y De por pasan vida. años para que se le olvide, porque es la naturaleza del hombre. Porque el hombre, naturalmente, como volvemos a la parte de nuestro Dios, de nuestro Creador, ha vivido desconectado toda su vida de Dios. No sabe, no ha aprendido el temor de Dios. No tiene valor ni por su propia vida, ni por su alma, ni por su futuro en esta tierra, mucho menos el futuro en Dios. Su destino eterno. Entonces, Ahora, pero también aparte de lo espiritual, que eso generalmente en la casa se aprende, porque se ve, digamos, a una madre, a un padre, la búsqueda de Dios, Es la se les imitación. enseña a los Sí, niños correcto. desde temprano, sí, sí. y luego pues una búsqueda personal dependiendo cuál haya sido el destino y las causas por las cuales tenga que voltear a ver arriba, a veces, muchas veces por la fuerza, por Por circunstancias. eso dicen hasta que uno muy- toca fondo. Muy difíciles. Si no llega hasta el fondo, no puede ver hasta. No Sí, vuelve arriba. eso es muy interesante porque realmente hay un escritor muy bueno que decía en un libro, él explicaba acerca del dolor en el ser humano y decía que el dolor en el ser humano es como el megáfono de Dios para despertar un mundo lleno de sordos. Y como lo dice Milena, hasta que una persona no vive una situación difícil. dura en su vida, reacciona y busca algo más que lo pueda ayudar espiritualmente, no solamente de forma material. Ahora, con lo de la convivencia, y sobre todo aquí en El Salvador, ¿cómo podríamos mejorar? Yo mencionaba que uno no se debe de dejar de llevar por las corrientes de que este infringe la ley, yo también lo voy a hacer. Ujú. Es decir, creyendo que podemos nosotros marcar la diferencia. Sí. Sí, yo creo que en el espacio, bueno, en la familia comenzaría todo, pues realmente en la familia, el espacio de trabajo, estudio, dependiendo el entorno donde nos desempeñemos en nuestro rol diario, donde se hace la diferencia realmente. Y si yo creo que una persona que tiene bien cimentadas sus valores, sus virtudes, difícilmente va a caer en algo así. Yo conozco muchas personas que difícilmente van a decir, como todos lo hacen, lo hago yo también. No se van a dejar llevar por ese relativismo actual que tenemos, en el cual nos daña a todos, obviamente. Pues si realmente tenemos bien establecidas nuestras convicciones de nuestra personalidad y todo lo que conlleva con ello, siento que difícilmente vamos a caer en ese tipo de situaciones, pues hay que saberlo transmitir a las personas. Ahora, ¿cuál sería el consejo que usted nos diera para que nosotros podamos lograr mejorar la convivencia? Desde el hogar, la colonia. Para mí, lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha servido, mi mejor consejo es que
que no nos olvidemos de Dios, que por la mañana, independientemente nos hayan enseñado o no, por la mañana darle gracias a Dios por el nuevo día, porque a Él no se le olvidó levantarnos ese nuevo día, agradecerle a Dios por ese nuevo día. Hay personas que durmieron pero ya no amanecieron con vida. Poner a Dios en primer lugar, eso es mi consejo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es que el ser humano busca las añadiduras, se afana y se olvida quién le da la fuerza, quién le da la salud. Yo le mencionaba, no sé si ya lo dije aquí en el programa, pero hace poco leí la carta que Steve Jobs escribió en el hecho de su muerte, y es impresionante que dice que toda su vida buscó el éxito material, y que eso es lo que la mayoría de seres humanos hacemos, vamos tras el éxito material, y dijo que la cama más cara en la que había estado acostada era esa cama del hospital, y que desde ahí se daba cuenta que qué le servía toda esa gran cantidad de dinero, porque él podía pagar a alguien que lo llevara y lo trayera, pero no podía pagar a alguien que le llevara su enfermedad. Entonces realmente esa reflexión que usted está haciendo, que al final hay cosas que no, como seres humanos no podemos nosotros alcanzar sino de la forma divina, de la forma espiritual. Correcto. ¿Cuál sería su reflexión? Yo creo que nosotros debemos regresar al respeto a los valores y a los principios, ¿verdad? Y dentro de eso, pues el primero, como decía el pastor, el reconocimiento a Dios, que sin Él no somos nada, pero también existen como leyes divinas, leyes humanas también, que debemos respetar, ¿verdad? Aquí el problema, como decía muy bien el colega, no es la falta de leyes, es el estricto cumplimiento, el respeto a estas. Entonces yo creo que debemos todos contribuir y colaborar a ese respeto a las leyes y a la serie de principios que nos van a llevar a tener una convivencia más sana y más saludable, ¿verdad? Como son la justicia, el bien común, la paz social, todo eso debemos interiorizarla y practicarla, vivirla, porque los valores tienen que vivirse, practicarse a diario. Sí, y realmente pues el llamado, ya que usted está en el ámbito legal y de la justicia, que la corrupción como ha venido a arruinarnos como pueblo, y cuando vemos que hay corrupción desde lo más alto hasta en cualquier lugar, así no vamos a poder seguir adelante como nación. ¿Su reflexión? Sí, yo creo que reflexiones podríamos sacar varias de ese tema, muy interesante. Sin embargo, enfocándome tal vez en el plano de la educación, es importante que los padres de familia sepan realmente imponer básicamente reglas a los hijos. Hoy como estamos con la cuestión de la tecnología, que ya la familia no cena unidos, cada quien en su habitación, con los teléfonos. Si no existen normas con respecto al uso de lo material, va a pasar lo que le sucedió a Steve Jobs, que cuando el ser humano se enfoca en lo material y entre más se domina la materia, el hombre se vuelve más soberbio y realmente cree que lo puede hacer todo, cree que todo el mundo le tiene que hacer caso, es decir, que va ganando un poder realmente que cree que lo puede hacer todo y violentar todo, incluyendo las leyes jurídicas que existen en todo país realmente. Sí. Por eso es importante que la cuestión de educación y de reglas comience en la familia. Si no hay reglas, no podemos tampoco respetarle todo al niño, porque se necesita corregirlo. Los límites son necesarios para crecer con una buena autoestima, porque uno va creciendo sabiendo que hay cosas que uno no puede transgredir y que tienen sus consecuencias. Es decir, eso es lo que tenemos que saber, que yo puedo transgredir esta regla, pero bueno, va a haber una consecuencia. Y tarde o temprano puede ser que la primera no te vieron haciendo lo malo, pero en una de esas te cachan y ni cuenta te das. Así que la buena convivencia está, y estoy muy de acuerdo con ustedes, en la educación. Y todo empieza en casa y creo que como padres de familia, si ustedes son abuelos y ustedes están ahí criando a sus nietos como sus hijos, pues no hay nada como el modelo que uno puede darle a los hijos, porque qué feo es decir, no fumes y yo fumo. Entonces creo que empezando en casa, ¿verdad? Inculcando siempre los valores, lo que es reconocido mundialmente como valor, principalmente el valor a la vida. Les agradezco muchísimo que han estado conmigo esta tarde, todo mi cariño, y recuerden, siempre nos podemos ver más de cerca a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Milena Mayorga. Muchas gracias.